Rechacé a la mujer que me crió con todo su amor tras descubrir un secreto doloroso. Pero solo cuando estuvo al borde de la muerte entendí quién era de verdad. A veces creo que mi vida empezó el día que entré a trabajar en la planta de acero de Monterrey. No porque antes no hubiera vivido, sino porque ahí, entre el calor del metal fundido y el zumbido constante de las grúas, algo de mí se fijó para siempre. Como si mi forma de estar en el mundo se hubiera endurecido, igual que el acero cuando se enfría. Yo tenía 19. Y desde el primer día, mi mamá me traía el almuerzo. Siempre a las 12:30. Con su suéter verde claro, que nunca combinaba con nada, y esa bolsa térmica azul con cierre roto que tenía un parche de piolín cosido a mano. No importaba si llovía, si hacía calor, si había tráfico. Ella llegaba. Me esperaba cerca de la reja trasera, donde la sombra de una de las torres viejas cubría parte del andén. A los compañeros del turno no les molestaba. Algunos hasta le decían doña con cariño. A veces le hacían bromas, que si cuando me iba a casar, que si todavía me daba de comer como a un niño. Ella se reía bajito, y yo también, pero por dentro me aliviaba saber que no le pesaba. Que no le dolía venir. Yo salía del taller laminador con la cara cubierta de sudor y hollín, las botas pesadas de polvo metálico. Y ella me tendía el recipiente como si fuera algo sagrado. Siempre tenía arroz, alguna proteína y una rodaja de aguacate. A veces una nota escrita en una servilleta, tómate el suero, o no olvides descansar. Me sentaba en el suelo a comer, con ella ahí al lado, sin decir mucho. A veces solo le preguntaba cómo había dormido. Ella respondía con un bien, mi hijo que sonaba a cobija tibia. Nunca me pregunté por qué lo hacía. Simplemente era así. Como el ruido de las máquinas o el olor a óxido. Ella era parte del paisaje de mi vida. Y yo creía, de verdad, que lo sabía todo sobre ella. Sobre su historia, su forma de pensar, incluso sus silencios. Éramos solo ella y yo desde que tengo memoria. Mi padre había muerto cuando yo era muy pequeño, eso decía ella, y no quedaba más familia. Solo nosotros. Y entonces, un martes cualquiera, cuando buscaba unos papeles viejos en la gaveta del cuarto de lavado, lo encontré. Era un sobrecolor beige, con un membrete desgastado. El documento adentro era un agradecimiento formal del DIF, fechado hace más de 20 años. Agradecemos su compromiso y amor al recibir en adopción al menor José a la edad de 2 años. Me quedé quieto. No supe por cuánto tiempo. Solo sentí que me ardían los ojos, pero no lloré. No podía. Salí al patio, me senté donde ella solía tender la ropa, y miré el cielo nublado de Monterrey sin saber quién era. Ni quién era ella. Todo en mí quería preguntarle. Pero algo más fuerte me cerró la boca. Después de ese día, algo cambió en mí. No fue algo grande ni visible, al menos al principio. Pero dentro, todo se había movido. Como cuando sueldas una pieza y el calor la deforma apenas 1 milímetro. Nadie lo nota, pero ya no encaja igual. Seguí yendo al trabajo. Seguía saliendo al andén a las 12:30. Y ella seguía llegando, como siempre. Con su suéter, su sonrisa, su lonchera. Pero yo ya no era el mismo. Recibía el recipiente sin mirarla. Murmuraba un gracias que ni siquiera alcanzaba a hacer palabra. A veces fingía una llamada, otras me quedaba callado, viendo al suelo mientras comía. Y ella, que nunca fue tonta, lo notaba. Yo podía verlo en sus ojos. Esa forma en la que me miraba esperando que le dijera algo. Cualquier cosa. Pero no decía nada. Una semana después, intentó tocarme el brazo mientras me extendía el almuerzo. Un gesto pequeño, como para anclarme. Me alejé sin pensarlo. Fue rápido, casi instintivo. Ella no dijo nada. Solo dejó la comida en la banca de concreto y se fue más pronto que de costumbre. Ese día el arroz estaba más salado. No sé si era la receta o mis lágrimas, que cayeron sin hacer ruido. No me atrevía a preguntarle. A enfrentarla. En mi cabeza, daba vueltas la idea de que todo había sido una mentira. Que me había robado algo. Aunque sabía, en el fondo,
que no era justo. Que no me había faltado amor, ni comida, ni techo. Que había estado en cada una de mis caídas. Que me había acompañado a cada consulta, a cada partido escolar, a cada silencio. Pero igual me sentía traicionado. Como si al no haberme dicho antes, ella hubiera cruzado una línea invisible. Pasaron 2 semanas. Luego 3. Yo seguía actuando como si no pasara nada. Como si el silencio pudiera tapar el ruido que tenía dentro. Ella seguía viniendo. Cada vez con menos brillo en los ojos. A veces se quedaba unos minutos más, como esperando que algo se deshiciera en mí. Que yo volviera a mirarla como antes. No lo hice. Y entonces, un miércoles, simplemente no vino. Al principio pensé que quizá había salido tarde. Que el camión se había retrasado, que la bolsa de comida se le había roto. Pero pasaron 10, 20, 40 minutos. Y nada. Le escribí un mensaje corto, ¿todo bien? No respondió. La llamé. Sonó 3 veces y luego fue directo al buzón. Ahí fue cuando el estómago se me cerró como una puerta oxidada. Uno de los jefes entró corriendo desde el área de carga. Dijo que un montón de material se había soltado de la grúa de la nave norte. Que había caído cerca de la reja trasera. Mi cuerpo se movió solo. Crucé la planta corriendo. Grité su nombre mientras el mundo se achicaba. Y cuando llegué, lo supe antes de que nadie me lo dijera. Ella había estado ahí. La ambulancia ya se la había llevado cuando llegué. Solo quedaban las marcas en el suelo, el contorno rojo de la cinta, un zapato ladeado, la bolsa azul rota, con arroz y lentejas esparcidos entre el polvo y las piedras. Alguien me tocó el hombro, dijo algo, pero no lo escuché. Era como si todo el ruido del mundo hubiera desaparecido, y solo quedara un pitido largo dentro de mí. Fui al hospital en un taxi, sin saber si ella respiraba o no. El conductor hablaba de fútbol, de la lluvia que venía, del tráfico por la avenida Lincoln, pero yo no oía nada. Me dolían las manos de tanto apretarlas, como si pudiera sujetar el tiempo y regresarlo. Cuando llegué, pregunté su nombre en la recepción con una voz que no era mía. La enfermera me miró un momento antes de señalar hacia la sala de espera. Me senté. No recuerdo cuánto tiempo. Tal vez horas. Tal vez toda mi vida. Al fin, un médico salió. Me habló con esa voz baja que usan cuando las palabras no alcanzan. Dijo que tenía múltiples fracturas, un traumatismo craneal, que estaba en cirugía. Que había perdido mucha sangre. Me preguntó si era su hijo. Yo dije sí. No dudé ni un segundo. Y eso fue lo que más me dolió, que en lo esencial, no había dudas. Ella era mi madre. Siempre lo había sido. Me dejaron entrar a verla al amanecer del día siguiente. Estaba llena de tubos, con la piel tan pálida que apenas parecía la misma. Le hablé. Le dije cosas sin forma. Que lo sentía. Que no debí, no sé, no debí todo. Que me dolía no haberla abrazado. Que me odiaba por haberla dejado sola ahí, justo donde todo se vino abajo. Tomé su mano. Estaba fría, pero firme. Como si incluso dormida quisiera sostenerme. Pasé 3 días en ese cuarto. Dormía en una silla de metal. Comía lo que los voluntarios me daban. Me dolía la espalda, el cuello, el alma entera. Pero no me movía. No podía. Porque cada vez que cerraba los ojos, veía su figura esperándome en la reja, con la bolsa en la mano, con su mirada cansada. La noche del 4.º día, abrió los ojos. No de golpe. No como en las películas. Apenas una rendija. Un parpadeo lento, frágil. Y me vio. No supe qué decir. Tenía tanto en la garganta que ninguna palabra quería salir. Solo lloré. Por primera vez en años. Como un niño. Ella sonrió. Apenas un gesto, un movimiento de labios. Y en ese segundo, supe que todavía tenía tiempo. No sé cómo empecé a hablar. Solo recuerdo que le sostenía la mano con ambas mías, y que había algo temblando en mi pecho.
Como si todo lo que me callé durante semanas, meses, años incluso, estuviera empujando para salir de golpe. Le conté del sobre. Del documento que encontré en la gaveta. Del nombre del DIF, de la palabra adopción, de esa fecha en la que yo apenas tenía 2 años. Le dije que no sabía. Que nunca lo imaginé. Que sentí que me arrancaban el piso. Que por eso me alejé. Por eso no la miraba, por eso fingía llamadas, por eso me tragaba el arroz sin agradecer. No levantó la voz. No lloró. No se molestó. Solo respiró hondo. Como si necesitara fuerza para decir lo que venía. José, me dijo, y fue la primera vez que me llamó así desde que llegué al hospital, yo no sabía cómo decirte. Pensé que esperaría a que fueras más grande. Luego más grande. Y luego ya nunca fue momento. Me explicó que había sido un proceso largo. Que me encontró en una situación complicada, que mi madre biológica tenía problemas que no podía enfrentar, y que el Estado la buscó a ella, una prima lejana, porque era la única que había preguntado por mí alguna vez. Que lo pensó toda una noche, y al amanecer fue por mí. Me dijo que al principio no sabía si me iba a querer. Que tenía miedo. Pero que el primer día que la llamé mami, así con la y al final, mientras ella me cambiaba los calcetines, supo que ya no iba a haber marcha atrás. No te lo dije porque no quería que pensaras que eras menos, dijo. Pero ahora entiendo que debí confiar en ti. Me dolía escucharla. Porque no merecía tener que explicarse. No después de todo lo que hizo por mí. Pero también sentí que algo en mí se abría, como una grieta que deja entrar luz. Le apreté la mano y le dije, perdón. Fue lo único que pude decir. Perdón por dudar. Por ser tan cobarde. Por haber olvidado todo lo que sí hizo por mí, que fue tanto, que fue todo. Ella volvió a sonreír, aunque más débil. Tú eres mi hijo, dijo. Con papeles, sin papeles, con sangre o sin sangre. Eres mío. Y en ese momento, entre las máquinas, los tubos, el olor a alcohol y cloro, sentí que algo en mí se volvía a soldar. Como si todo lo roto encontrara su forma. Volvió a casa 3 semanas después. Con muletas, con una cicatriz en la frente que le parte la ceja en dos, con el paso más lento. Pero con esa misma forma suya de acomodarlo todo, como si el mundo no pudiera andar bien si ella no está enderezando los cojines o quitando el polvo de los bordes de los marcos. Yo pedí un cambio de turno. Ahora trabajo de noche, y por las tardes cocino. No soy bueno, pero sigo algunas de sus viejas recetas. Ella se sienta a verme desde la mesa, a veces me corrige, a veces no. Pero siempre me observa con una ternura que me atraviesa. Ya no le escondo nada. A veces hablamos de lo que pasó, a veces no. No es necesario. Lo que había que decir, ya se dijo. Ahora vivimos en lo que queda, el silencio cómodo, la taza de café que le llevo a la cama, la bolsa de agua caliente que le pongo en la espalda cuando le duele. El documento todavía está en el cajón. No lo tiré. Pero ya no pesa. No me arde en la memoria como antes. Es solo papel. Un papel que nombra algo que ya sabíamos sin necesidad de letras. A veces la miro mientras duerme y me pregunto cómo habría sido mi vida si otra persona me hubiera criado. Si hubiera crecido con otra voz, otro plato de comida, otro tipo de abrazo. Pero enseguida me doy cuenta de que no importa. Porque ninguna otra vida me habría traído hasta esta cocina, con esta mujer que sigue siendo mi madre aunque no me haya parido. Un día me dijo que no esperaba que la perdonara. Que solo quería que yo estuviera bien. Le respondí que no había nada que perdonar. Y lo creo de verdad. El otro día, mientras íbamos caminando al tianguis, alguien le preguntó si yo era su hijo. Ella respondió con esa calma que la caracteriza. El único. Y no sé por qué, pero me dieron ganas de llorar. No lo hice. Solo le cargué las bolsas, y seguimos caminando.